Por eso ese grito de Viva Cristo Rey condensa teológicamente todo lo que supone la entrega de la vida, la entrega de la vida. Los mártires nos dan el testimonio de fe cristiana de lo que Jesús nos pide. Seréis llevados a los tribunales, seréis condenados, cuando eso no pasa malo, cuando eso no pasa malo, porque Jesús ha dicho, el que quiere seguirme, cargue con su cruz y me siga. Y por eso el testimonio de nuestros mártires nos tiene que enardecer y nos tiene que llenar de fortaleza. ¿Y ahora nosotros qué hacemos? Pues rezar, pedir con fortaleza que seamos valientes, que no hay que ir con el Evangelio en el bolsillo y estar citándole a la gente. Hay que recordar el martirio de estos hermanos nuestros, que testimoniaron con su sangre la valentía. El cielo nos espera y los mártires están allí consolándonos ahora, siendo siempre testigos para la Iglesia de España y esperándonos para recibirnos en la puerta del cielo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Escribe Francisco Canals que los mártires españoles, como los mexicanos, como el Padre Pro y como las Carmelitas de Guadalajara, son muy definidamente mártires de Cristo Rey, testigos con su muerte por la fe de la realeza de Cristo sobre el mundo y sobre las sociedades humanas, en nuestro tiempo rebeldes y hostiles a la ley divina y a la dignidad regia de Cristo. Quienes hayan leído, continúa diciendo, recuerden todavía por testimonio contemporáneo la muerte martirial de nuestros conciudadanos de aquellos años, no podrán olvidar el hecho casi general de algún gesto, confidencia o grito público de fe en Cristo Rey. La hermana Teresa, una de las mártires de Guadalajara, escribía en el momento en el que iban a ser beatificadas en el año 1987 las 3 carmelitas de Guadalajara, la hermana Teresa había escrito: contesto con un viva Cristo Rey y ojalá pueda un día repetir este viva en la guillotina. La hermana Pilar recordaba: si nos llevan al martirio, iremos cantando al Sagrado Corazón de Jesús como las carmelitas de Compiègne. Aquí no había guillotina, pero las hermanas de Guadalajara recordaban el martirio de las mártires de Compiègne que fueron asesinadas durante la Revolución Francesa. La realeza de Cristo Rey no es algo nuevo, ni en este periodo de persecución, ni en la historia de la Iglesia. En 1919, como todos recordarán, el rey Alfonso XIII presidirá en nombre del gobierno, como cabeza visible, el que se consagre España entera al corazón de Jesús. 2 siglos antes se había aparecido el Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid a un joven novicio. Entonces el padre Bernardo de Hoyos, el que después será Bernardo de Hoyos, hoy ya beatificado por la Iglesia, escuchará ese mensaje que recibe por parte del corazón de Jesús: reinaré en España con especial predilección. En el Cerro de los Ángeles, el reinaré yo lo han sustituido y colocan la expresión reino en España. Han pensado que, tanto por ser Alfonso XIII, del cual ni se habla ni de su vida moral, ni de lo que podríamos referir en su propia historia, sino de que en ese momento es el cabeza del Estado, han considerado que, siendo esa consagración por parte de los obispos, de los metropolitanos y por parte del rey, España ya es del corazón de Jesús, o eso es lo que pretendía ser. Tantos años después, a la hora de hacer este examen de conciencia, nos descubrimos que España no es tan católica, ni siquiera tan cristiana. Y sin embargo la encomienda sigue ahí, porque lo que tiene que buscar la Iglesia es que verdaderamente el corazón de Jesús reine. Cristo Rey sea el promotor de todas nuestras actividades. Reine en nuestro corazón, reine en nuestras personas, reine en nuestras familias y por lo tanto llegue a reinar en todas las instituciones.
Aparco aquí el tema social-político, aunque sería para otra conferencia, cuando nos hemos convencido de que ya no podemos tener gobernantes católicos en nuestra nación, y digo que serían temas para discutir y no delante del Santísimo, cuando gobiernos y naciones como la polaca o la húngara, que han salido del comunismo no tan recientemente, tienen en su presidencia de gobierno a católicos confesos que luchan contra el aborto y que luchan considerando lo que es la verdad. Hemos llegado a un establecimiento de que todo vale cuando Cristo ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Conviene recuperar todos estos conceptos porque si no la muerte de nuestros mártires no tiene ningún sentido. La muerte de nuestros mártires al grito de «Viva Cristo Rey» nos lleva al principio del Evangelio, cuando en la escena de la muerte de Cristo ante Pilato le va a preguntar: «Pero entonces tú eres rey, ¿acaso tú eres rey?» Tú lo has dicho, yo para eso he venido. Mi reino no es de este mundo, pero yo para eso he venido. La definición dogmática en la que se nos presenta a Cristo como Rey del universo no tiene duda para ninguno de nosotros, no debería tenerla. Y entonces, desde que el Sagrado Corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, hablando de esa misma violencia de la que habla el Evangelio, a veces nos da miedo el lenguaje, y dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra. He venido a que haya un enfrentamiento entre la verdad y la mentira, entre Satanás y Cristo. El Señor Jesús nos dice que hay que hacerse violencia por el reino de los cielos. Como siempre, la propia violencia empieza contra nosotros mismos, contra nuestra debilidad, contra nuestros pecados, contra nuestro cansancio, contra nuestra fatiga, contra nuestra pereza. He venido a traer fuego a la tierra para que el mundo arda, pero para eso hay un enfrentamiento. San Ignacio en los ejercicios espirituales nos lo explica por medio de ese campo de batalla: los que están bajo la bandera de Cristo y los que están bajo la bandera del demonio, en el que hay un enfrentamiento crucial entre unos y otros. Pero digo, ese enfrentamiento empieza en uno mismo, cuando muchas veces nos apartamos de Cristo y de la Iglesia. Cuando el corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, en el siglo XVII, le va a decir a Santa Margarita María de Alacoque: he aquí este corazón que tanto ama a los hombres y de ellos solo recibe desprecios e ingratitudes. El texto sigue hablando de esa violencia con la que se tiene que hacer fuerte, no una devoción, sino el que el corazón de Jesús reine en nuestras sociedades. Y por eso, cuando nos encontramos con este texto de Santa Margarita, conviene recordar que no es para los que no creen, ni para los musulmanes, lógicamente, o los que tienen otras confesiones, otras creencias, otros credos. Es para nosotros. Desprecia el que aprecia. Vamos por la calle y alguien no quiere saludarnos o no nos ve y nos molestamos porque nos ha retirado el saludo, o después él se puede excusar diciéndonos que no nos ha visto, pero hay un conocimiento previo. Se desprecia lo que se aprecia, lo que se ha apreciado antes. Y por eso Jesús pone la mirada en nosotros, en los sacerdotes, en los religiosos y en los fieles cristianos, en los fieles laicos. Reinaré de manera especial en esta España, en esta tierra. De modo que pasamos de las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque al encuentro que tiene Bernardo de Hoyos con el Sagrado Corazón de Jesús. Y poco a poco se va haciendo real este deseo en las mentes y en los corazones de que el corazón de Jesús reine. Por eso los conceptos del reinado social, una revista muy popular, porque era la que difundía, que todavía existe, ahora se ha modernizado y se llama RS21, pero se llamaba Reinado Social, que era la que popularizaba la devoción al padre de Molokai, a Damián de Molokai, Damián de Beuster. Así se titulaba, Reinado Social, porque lo que se pretende es que este corazón de Jesús reine en las sociedades, sea el rey de nuestras sociedades. El estudio que hemos preparado para esta conferencia, que es muy largo, es de 150 páginas, voy a conferenciar 40 minutos, me queda media hora. Así que estamos en tranquilidad para aprovechar todo lo que se va a decir y sobre todo para abrirnos a otras lecturas y a más formación, que es de lo que se trata. Y sobre todo, como hemos hecho ahora, a rezarle a los mártires, que para eso los mártires no es una carrera a ver quién consigue cuántas congregaciones religiosas o cuántas diócesis tienen más, ¿no? A veces parece una carrera de obstáculos por el número, ¿no? Después hablaremos brevemente de eso. Sino que los mártires están para que nos encomendemos a ellos. Ya están beatificados y canonizados por la Iglesia
encomendemos nuestras vidas a ellos para que nos den fortaleza y seamos testigos de verdad. Cuando se nos habla de este reinado de Cristo, se nos insiste en la necesidad de descubrir la importancia que tiene para nosotros descubrir por qué mueren los mártires. Este trabajo, que he preparado, habla de cómo los sacerdotes, en Toledo, que es donde he preparado, con el material que lo he preparado, un periódico que se llamaba El Castellano, que era como una hoja diocesana, como el Full Diocesà, pero que llegaba más en formato de periódico. Se puede seguir toda la Primera Guerra Mundial en sus páginas, ¿no? Era una especie de periódico en las primeras páginas, y luego venían las actividades parroquiales, anuncios que se hacían, actividades que ya se habían hecho, en donde pues se narra y puedo encontrar allí descrito el carácter incluso, el celo, las actividades de muchos de nuestros mártires, ¿no? En esas páginas ellos van a leer, por supuesto, año 1919, la consagración de España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, van a poder leer la canonización de Santa Margarita María de Alacoque y una serie de encíclicas, no las leo ahora para no alargarnos, la más conocida, la del año 1925, en la que el Papa Pío XI introduce la fiesta de Cristo Rey. Otras sobre la devoción al corazón de Jesús, dos sobre la persecución que México ya está sufriendo, la famosa Guerra de los Cristeros, y también incluso antes, primero, después con Plutarco Cocalles, pero antes con otro presidente, un periodo largo en el que México va a sufrir por la masonería y por el comunismo la persecución religiosa, y después ya una primera carta en donde se habla de todo lo que ha sucedido aquí en el año 1931 en España, que se publica en 1933. Toda esa documentación va a ir llegando a los párrocos, tanto la piadosa como la formativa, como incluso los sucesos que están ocurriendo. El periodo, como decía el padre en la predicación, el periodo del que hablamos es desde el año 1931 hasta 1939. El periodo de mártires es desde 1934 hasta 1939. En 1931, con la quema de conventos en la ciudad de Málaga, por ejemplo, desaparecieron 40 templos, quedaron las paredes incinerados, quemados por dentro. Cuando vamos a las procesiones en Andalucía, en un incendio desapareció la imagen. No, hombre, no diga usted eso, diga que quemaron la imagen, el famoso Cristo de Mena que llevan los legionarios, es una copia. Todas las imágenes de Sevilla y de Andalucía, el 80% desaparecieron. Se pretendía que por la visión desapareciese la Iglesia. Luego ya vendría el asesinato de las personas, como sucedió a partir de 1934, con los primeros mártires que ya están canonizados, que están sobre todo localizados en Asturias. En el año 1936, ahí ya sí, coincidiendo con la guerra civil, morirán la mayoría de nuestros mártires. No se puede decir que son mártires de la guerra civil. Los mártires que la Iglesia, habría otro capítulo que también se debería estudiar, que fueron todos los voluntarios que por defender la fe católica fueron al frente a luchar en una guerra por parte del gobierno que se constituirá legítimo después de la guerra, los que se alzan, los que hacen el alzamiento, todos los que están bajo Franco, por decirlo así, y luego enfrente la República, los milicianos, la UGT, todas las confederaciones nacionales de trabajadores, con todo el potencial venido del extranjero, masonería, Rusia, etc. Esa gran división nos hace entender que muchos fueron a las armas para defender la fe católica. Sería otro momento que a lo mejor, quién sabe, antes o después la Iglesia terminará reconociendo incluso para mártires con cartas, con documentaciones que dejan claramente que van al frente para defender la fe. Pero lo que la Iglesia ha reconocido es a todo este grupo ingente, hablamos de 10.000 personas, se alargaría la cifra, pero dejémosla ahí, 12 obispos, un administrador apostólico en la diócesis de Orihuela, 6.000 sacerdotes, 300 religiosas. De esos 6.000 sacerdotes, 3.000 eran frailes, eran religiosos, y luego un grupo de 3.000, que yo creo que sería mucho más numeroso, de seglares. Así que hablamos, la cifra oficial que se da siempre es de 10.000 mártires por motivos de fe. De esos podemos llegar a beatificar a 2.500, a canonizar a 2.500. La Revolución Francesa es otro de los, perdón por la expresión coloquial, camelos que se nos ha vendido: libertad, igualdad, fraternidad, liberté, fraternité, égalité, ou mort. El que no entra por esto, a la muerte, a la guillotina. La persecución francesa cuenta con cientos
de cientos de mártires. En un solo episodio, por ejemplo, Rochefoucauld, en los pontones de Rochefoucauld, metieron a 800 sacerdotes que los iban a llevar a la Guayana francesa para dejarles en África y que allí se muriesen en condiciones infrahumanas. Deciden a última hora que en lugar de hacer el viaje y los gastos que supone el viaje, pues que allí mismo los matan, ¿no? Con brea en la proa del barco, echaban brea, el ambiente se hacía irrespirable y según iban muriendo ahogados, los iban tirando al mar. 800 sacerdotes. Es muy conocido el episodio, como decía, de las Carmelitas de Compiègne, 16 mártires, le ponemos violines, música de fondo, la película de Bernanos y es una cosa. Estamos hablando de la valentía con que hombres y mujeres, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, han dado su sangre por Cristo, por la Virgen y por la Santa Madre Iglesia. Nunca hablamos de quién les mató. Muchas veces queremos entrar en el confrontamiento social, político, en el tema de Franco, queremos entrar en los nombres, en la otra parte. ¿Quién mató a San Pedro y a San Pablo? ¿Quién le cortó la cabeza a San Pablo? ¿Quién crucificó a San Pedro? La Iglesia nunca ha tenido interés, como mucho en las notas geográficas, se dice durante la persecución del emperador Nerón. Nosotros, porque es la lección que nos enseñan los mártires, reconocemos esa reconciliación y ese perdón del que se habla. Pero en el deseo de institucionalizar, que Cristo sea Rey, en el deseo de la sangre derramada porque España fuera católica, otro tema que parece que es tabú, porque Cataluña se conservase católica, los mártires de Barbastro, que muchos eran de Maldá, de la zona de Lleida, de pueblecitos de alrededor de Lérida, que venían del seminario de Cervera, que fueron a Barbastro y allí fueron, dice Juan Pablo II, un seminario mártir, allí todo el seminario fue asesinado, en la papeleta, en una chocolatina, en una papeleta pusieron una despedida para sus familias, ¡viva Cataluña católica! Porque al derramar su sangre, lo que querían era que España fuese católica. Un papá, cuando tiene a su hijo, lo que busca es lo mejor para él y le busca el mejor colegio, cuida en su alimentación, en el tema de la fe. La Iglesia lo que quiere es que España sea católica, que estamos en otro momento social y tenemos que aceptar la convivencia. Es que sí, ese es otro capítulo, pero el deseo de Cristo es id por todo el mundo y predicad este reinado, este reino, predicad a todas las gentes, bautizándolos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viene un misionero después de haber estado casi 40 años en no sé qué país de América y se gloría de no haber bautizado nunca a nadie. Pues que Dios tenga compasión de usted y váyase al cielo, porque seguro que ha hecho mucho bien. Pero el cristiano está para no callar el nombre de Cristo y eso es lo que hicieron nuestros mártires. El testimonio de los mártires nos hace entender cómo a través, en el caso de los sacerdotes, por ejemplo, en un pueblo de Toledo, en Alcaudete de la Jara, un pueblecito pequeño cerca de Talavera de la Reina, fueron los primeros que colocaron una imagen en bronce en el exterior, en un pedestal con un corazón de Jesús espectacular, hecho aquí en Barcelona, como se hacían todas las cosas buenas en la Casa Codina de Barcelona, traído desde aquí hasta ese pueblecito de Alcaudete de la Jara, cerca de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, fueron los primeros que colocaron una imagen de Santa Margarita María de Alacoque, cortada para estar pegada en el pedestal, de casi 1,5 metros. El monumento duró 10 años, de 1925, 11 años, a 1936, en que se tiró, cuando entraron las milicias republicanas, se tiró, se llevó a fundir para utilizarlo para hacer ollas y demás material para poder seguir la guerra. El celo con que todos construían ese deseo de que Cristo fuera de verdad Rey en nuestra sociedad, es de lo que hablamos. Por eso brota como un grito espontáneo, que Cristo es Rey. Hay un hecho histórico, que se lo recuerdo, porque es mejor leerlo para no hablar de más. En la víspera de Reyes del año 1914, los mexicanos habían pedido a San Pío X, aquí detrás de nosotros, que pudiesen colocar en la imagen, por eso que de confusión nada, y incluso este complemento es algo lógico que viene en el Evangelio, que a los pies del corazón de Jesús pudiesen colocar un cetro y una corona. Querían coronar las imágenes del corazón de Jesús y transformarlas, este corazón de Jesús, en Cristo Rey, porque Cristo tenía que reinar en la sociedad mexicana. Serán los primeros que hagan una consagración a Cristo Rey de México y del mundo entero. Cuentan, se lo leo, Luis Beltrán y Mendoza, que era el adalid de la Acción Católica en México,
presenció estas brillantes ceremonias y nos dice: en aquellas memorables jornadas, lo tengo muy grabado, los anhelos y las resoluciones de nuestra juventud se concentraron y expresaron en un grito que se les escapó del alma. En los momentos sublimes en que Monseñor Mora y del Río concluía la consagración a nuestra patria y cuando estaba colocando el cetro y la corona, todos, sin estar preparados, prorrumpieron en un grito de ¡Viva Cristo Rey! Y a partir de ahí se ha venido generalizando, lo tomarán después los mártires cristeros y lo tomarán después los mártires españoles. Ahora decimos en broma, que no tendría ninguna broma, por cierto, que no nos pondríamos de acuerdo ni en el grito ni en el idioma vehicular para poder tener todos un grito común a la hora de... Entonces no había WhatsApp, no había ningún tipo, para los más jóvenes, no había ningún tipo de comunicación. ¿Cómo pudo ser que gentes en toda la geografía española muriesen de la misma manera cuando no había ningún tipo de consigna? Por supuesto, por la luz del Espíritu Santo, pero después porque era algo con lo que habían crecido y que habían escuchado y que después ellos hacen real. Antes, y es un poco el estudio, encontramos en documentación, en un periódico que se llama El Siglo Futuro, cómo ya en el año 1888, con León XIII, terminaban los escritos, no el escrito de León XIII, sino el periodista que redacta la noticia, dando a conocer esta encíclica famosa, Rerum Novarum me refiero, esta famosa encíclica del Papa León XIII, termina su escrito poniendo un Viva Cristo Rey. Es la primera vez que aparece de forma exclamativa Viva Cristo Rey. Y después en mucha otra documentación, incluso en el año 23, y seguimos 2 años antes de que Pío XI establezca la fiesta de Cristo Rey, no lo verán desde lejos, pero son esas placas que se ponían en las puertas de las casas junto al corazón de Jesús, y aparece una en la que podemos leer Viva Cristo Rey, no es decente quien blasfema. Eran esas campañas que habían contra la blasfemia, pero el grito Viva Cristo Rey. Nosotros tenemos a un mártir, por ejemplo, en Ciudad Real, en la diócesis de Ciudad Real, que estaba leyendo la vida del Padre Pro. El Padre Pro es ese famoso cristero jesuita que es conocida por las fotos en donde aparece el momento del fusilamiento. Poníamos de forma periodística en ese titular el primer Viva Cristo Rey fotografiado. Es en el año 1927 y en el momento de fusilarle tienen un reportaje amplísimo, ¿no? Era la manera que el gobierno se defendía porque decía que el jesuita había participado en una conspiración contra el presidente, ¿no? Y lo publicaban todo a primera página para asustar al personal y que la gente se retuviese. El Señor Jesús nos hace recordar de una manera providencial, cuando muchas veces tenía que estar olvidado. El día 16 de noviembre, el día 16 de octubre, perdón, ha sido canonizado el primer mártir de la Revolución Francesa. El primer mártir de la Revolución Francesa, más de 200 años después. La Iglesia tiene sus tiempos, pero la Iglesia ya quiere que ahora nosotros pongamos la mirada en nuestros mártires. Los mártires de la Revolución Francesa, digo, esto no es una competición de números, pero son 441 mártires beatificados y este santo canonizado. Nosotros ya tenemos a 11 santos, a más de 1500, serán en breve 1700, como nos decía don Arcadio, con los 115 de Almería, serán enseguida 1700 mártires, y podremos llegar hasta esos 2500 testigos de la fe, de los que no se duda para nada, hay testimonios y mueren de esta forma. Primero, la tarea del postulador es descubrir que no hay ningún tipo de implicación, ya no solo política, sino en los pueblos había mucha cosa social, pues de envidias o de celos o de cosas de familias, y entonces se tiene que purificar mucho. El que mata, ¿por qué mata? ¿Por qué asesina? ¿Cuál es el motivo? Y les aseguro que no solo salía, con todos los respetos, hacia Franco, cuando ya era muy anciano, salía en el balcón y decía la confabulación judeo-masónica, y todos se reían de esas. La historia de la masonería está ahí para quien la quiera estudiar. El deseo de la masonería de ir contra la Iglesia no lo duda nadie. Los papeles que se han encontrado en archivos de Rusia respecto a cómo Rusia tenía consignas de acabar con la Iglesia Católica son claras. Aquí hay periódicos en Barcelona y en Valencia donde se publica muy al principio: aquí ya hemos terminado con la Iglesia Católica, no queda nadie vivo, los templos se utilizan ya para otras cosas. Eso está publicado, se puede consultar. El deseo que se tenía de acabar contra la fe es claro. No solo matan a las personas,
Las imágenes las sacan los ojos, las cortan la cabeza, queman los templos, roban todo lo que pueden, por supuesto, todo lo referido a cálices y a custodias, las pedrerías, todo lo robaban, y así sucesivamente. No hablamos solo de ese enfrentamiento entre hermanos, no hablamos solo de una guerra fratricida, estamos hablando de cómo los mártires derraman su sangre para que Cristo Rey reine en España. Reine en España no con predilección, sino con el amor con el que Cristo ama a todos los hombres, pero sí con la exigencia. Se habla en esas apariciones, por eso digo que sería para otros temas, de la responsabilidad con la que la Iglesia española se había tomado la evangelización de América, por ejemplo, de África en muchos lugares, de Filipinas, en California, hasta los Estados Unidos, y cómo el corazón de Jesús y la Santísima Virgen agradecen ese trabajo de evangelización. Pero ahora, en el siglo XXI, ¿de qué nos hablan los mártires? Los mártires nos hablan de la importancia con la que nosotros tenemos que recibir ese testimonio, que no se puede olvidar, que no se puede politizar. Eran frailes, eran sacerdotes, eran obispos, que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en España. No les sorprendió, a veces les sorprendió y los mataron. Se quedaron al pie del cañón, como el buen pastor con sus ovejas, y se les llevaron por lo que eran, y se les llevaron por lo que eran y significaban, por su testimonio sacerdotal. De muchos de ellos, hemos dicho, algunos eran jóvenes, algunos estaban recién ordenados sacerdotes, pero de muchos sacerdotes se podría abrir el proceso de virtudes, porque eran santos, estaban trabajando en sus pueblos, en sus parroquias, en las catedrales, estaban entregados al ministerio. Que habría algunos que, pues como siempre, no se puede generalizar de forma ridícula. A día de hoy sucede igual. En un presbiterio como el nuestro de Toledo, que somos 500, pues habrá perezosos, habrá trabajadores, habrá diligentes, habrá celosísimos, hay piadosos. No se puede generalizar ridiculizando y sobre todo olvidando la memoria de nuestros mártires. Doy gracias públicamente a Hispania Mártir por lo que ha hecho siempre en este deseo de conservar la memoria de nuestros mártires, y con ellos a tantos sacerdotes que entregaron sus días y sus horas porque contemos fidedignamente estos relatos, relatos de los que todavía hay testimonios vivos y que nos hablan del celo con los que estos pastores y seglares y religiosas trabajaban por el reino de Jesús. El grito de ¡Viva Cristo Rey! Era algo que estaba impregnado en ese momento en la Iglesia Católica, en México y en España, con un océano por medio, en México y en España, y en la Iglesia entera. Y murieron en la defensa, y muchos de ellos, algunos ni se les permitió poder gritar ¡Viva Cristo Rey!, pero de tantos tenemos testigos, historias espectaculares, a través pues, del que llevaba el camión. Hay que meterse en la sociedad. No había coches, no había camiones, no había modo de transporte, era todo muy precario. A lo mejor en todo el pueblo había un par de coches y 6 o 7 camiones. Y a lo mejor a alguien católico se le cogía y se le obligaba, conforme a que si no le mataban, con lo cual a la fuerza. Y entonces aquel hombre se pasó toda la guerra, todos los días de la persecución religiosa, encendiendo las luces. No había alumbrado público, en el campo por supuesto, pero ni en las calles, lo justo. Y cuando ya estaban en las afueras de los pueblos, dándole al alumbrado del coche, a las luces del coche, para casi sin ver, fusilar a aquellos que había llevado en el coche. Se han convertido en testigos de primera hora. Escucharon cómo los mártires iban llorando, también iban llorando, eran hombres, cómo los mártires iban rezando, se iban confesando hasta el final, dándose la absolución de los pecados. Iban cantando en algunas ocasiones, como se cuenta de los mártires de Barbastro o de los benedictinos del Puello, en silencio, con poblaciones muertas de miedo, aterradas por el terror que estaba administrando la izquierda, y iban cantando a la muerte. O después, en el momento del fusilamiento, ya digo, con testimonios, a veces incluso los mismos que habían participado en los fusilamientos, pues se debían quedar, lógicamente, por poca humanidad que tuvieran, medio trastornados. A veces porque luego iban a emborracharse a las tabernas
Y las personas que trabajaban en las tabernas después de guerra declararon, diciendo pasó esto y a tal hora y de tal manera, con cartas a las familias, a los hermanos, con esa mirada puesta en el cielo, porque el que cree que Cristo tiene que reinar, lo que tiene que tener claro es que mucho más allá de nacionalidades, de naciones y de países, nuestra patria es el cielo, y eso los mártires lo tienen muy claro. Ese es el problema de encerrar todo en conceptos humanos. La patria es el cielo, y por eso ellos nos enseñan a mirar a la vida eterna, y por eso no es que despreciaran sus vidas. 2 sacerdotes, 33 y 35 años, Bernardo Urraco y el otro se llama Justino González. Les detienen porque en un asilo uno de los ancianos era de izquierdas y ha denunciado a los 2 sacerdotes. En Talavera de la Reina, donde yo vivo, le sacan hoy la autovía se tardan 5 minutos. Entonces, ya digo, con aquellas camionetas y por aquellos caminos, pues debieron tardar más de media hora. Irían muertos de miedo, no quita una cosa a otra, pero llenos de fe, sabiendo que ese era el momento. Dice Jesús en Getsemaní, para esta hora he venido. A ellos se les reclamó la vida y no hubo un solo sacerdote, ni religioso, ni religiosa, ni seglar, que renunciaran de la fe católica. Se dice pronto, ¿eh? Es un poema espectacular que tiene Paul Claudel. Y ni uno solo renegó. Les aseguro que si hubiera renegado, lo habrían sacado en la primera portada de los periódicos de izquierdas. Ni uno solo, se dice pronto. ¿De dónde sacaban esa fuerza? De la luz del Espíritu Santo, pero de la claridad de saber que este mundo pasa y la importancia de ser testigos del Dios verdadero. Por eso ese grito de Viva Cristo Rey condensa teológicamente todo lo que supone la entrega de la vida, la entrega de la vida. Podríamos poner casos de cientos y cientos de los que ya están beatificados, repito, más de 1500, a punto de ser 1706 mártires beatificados por la Iglesia. Muchas veces se alude a esa vida, hay un latiguillo, algo habrían hecho, ¿no? Cuando les mataron, algo habrían hecho, se lee muchas veces. Atender a los pobres, por ejemplo. Se habla muchas veces contra los obispos, que si eran señores feudales todavía en aquellos momentos, pero si acaban de canonizar a don Manuel González, a San Manuel González, y cuando le hacen obispo celebra un convite para 3000 niños pobres. ¿De qué estamos hablando? Vamos a leer, vamos a instruirnos, vamos a saber de qué estamos hablando. Los santos que ya están canonizados, los hermanos de Turón, que eran hermanos de la Salle, y bueno, son las jerarquías de la Iglesia. Se ha puesto a San Pedro Poveda, como nos decía el padre que ha presidido la Santa Misa, por ser sacerdote diocesano. Se ha puesto al padre Inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau, porque era un padre pasionista, religioso, pero presbítero. Y luego el resto de compañeros mártires. Matan a los hermanos de la Salle. El padre Inocencio es el mártir del primer viernes de mes. Va al colegio de esos niños pobres que atendían los hermanos de la Salle en Turón, zonas de izquierdas, zonas comunistas, y allí estaban los hermanos enseñando a sus hijos. Los colegios eran escuelas más que colegios, con los niños que tenían todos los mineros, que no podían pagar las escuelas, y ellos estaban allí atendiendo a sus hijos, y les dirán, os matamos porque habéis enseñado la fe a nuestros hijos. Más claridad no puede haber en el martirio, atendiendo a niños pobres. Así hay montones de historias, y muchas veces nosotros nos hacemos reacios, y la Iglesia ha tenido mucha culpa, porque muchas veces nos ha costado transmitir el testimonio de nuestros mártires, su amor por Cristo y por la Virgen, su amor por la Iglesia, hasta olvidarse de sus vidas. Estas no son historias de venganza. Los otros, si quieren hacer sus reconocimientos, que los hagan. En nuestros pueblos, en la parte de la Mancha, hemos sufrido mucho ante homenajes que ha hecho la izquierda de personas que fueron asesinos en masa. Y sin embargo, otros muchos padecieron la guerra. Pero no hablamos de eso, hablamos del testimonio de nuestros. No se pueden equiparar, nosotros tenemos que tenerlo claro. Los mártires nos dan el testimonio de fe cristiana de lo que Jesús nos pide. Seréis llevados a los tribunales, seréis condenados, cuando eso no pasa malo, porque Jesús ha dicho, el que quiere seguirme, cargue con su cruz y me siga. Y Jesús habla en el Evangelio, como os decía antes, de esa confrontación, de ese enfrentamiento que hay entre el mal y el bien, y cómo hay que hacerse violencia interiormente.
Y muchas veces la sociedad y el mundo va por otro lado, ya lo sabemos, no estamos ciegos, ya sabemos qué hay en el mundo y qué hay en la sociedad, pero estamos claudicando, y nuestros mártires vivieron lo mismo. Pero si solo hay que leer las cartas de San Pablo, ¿qué hablamos de inmoralidad? ¿Qué hablamos de homosexualidad? ¿Qué hablamos de situaciones? Pues claro, no vamos a hablar de fecundación in vitro, que eso no venía en las cartas de San Pablo, pero la inmoralidad ya estaba, ¿De qué hablamos? ¿De que ahora cuesta mucho ser cristiano? Pues como a los corintios. ¿De que ahora cuesta mucho el testimonio de la fe? Como en el momento de nuestros mártires. Hablamos del momento del martirio, pero hablamos de décadas de persecución, en donde se arrancaron las cruces de los cementerios, en donde se prohibió que se diera religión en las escuelas, en donde se prohibió que los religiosos tuvieran colegios, en donde se expulsó a los jesuitas, en donde se encogió al cardenal primado, porque en una carta había puesto una línea diciendo que el rey había consagrado el corazón de Jesús en España y le daba las gracias por su fe cristiana, que a lo mejor sobraba esa frase, pues a lo mejor sobraba, pero le cogieron al cardenal primado y le echaron de España. ¿De qué hablamos? ¿De persecución? No, hombre, por Dios. Estamos hablando de que a estas mismas horas, me quedan 4 minutos, de que a estas mismas horas hay gente en la cárcel, hay gente en prisión, sufriendo palizas. He estado con un sacerdote de Egipto que de la vez anterior a la de ahora va con una muleta, va con un bastón, porque le pegan palizas, porque tiene un colegio donde acoge a niñas que han sufrido la prostitución y a niños que no son cristianos, y los tiene recogidos. Y por eso está en el punto de mira del ejército egipcio. Y a esta hora, vuelvo a repetir, en las cárceles de China, en Vietnam, en Corea, en muchos países, la Iglesia, y por eso el testimonio de nuestros mártires nos tiene que enardecer y nos tiene que llenar de fortaleza. ¿Y ahora nosotros qué hacemos? Pues rezar, pedir con fortaleza que seamos valientes, que no hay que ir con el Evangelio en el bolsillo y estar citándole a la gente. Hay que recordar el martirio de estos hermanos nuestros, que testimoniaron con su sangre la valentía, que cuando hubo problemas estuvieron al lado de la Iglesia, que cuando hubo persecución fueron detenidos y que cuando llegó la hora del martirio entregaron sus vidas. Y nos hablan a nosotros de la importancia que tiene que no caigan en el olvido, que sigamos leyendo sus vidas, que sigamos encomendando la Iglesia de España a nuestros mártires, que sigamos deseando que Jesús reine en nuestra sociedad, que Jesús reine en nuestra sociedad, con nuestros gobernantes, sí, con nuestros gobernantes impíos, sí, con nuestros gobernantes impíos, y no sigo poniendo más calificativos, con nuestros gobernantes, porque es la realidad que a nosotros nos toca vivir. No se puede estar deseando vivir en un mundo que no es el nuestro. Y aquí, como han hecho nuestros mayores, los que guardaron la memoria de estos mártires, y nosotros, que tenemos la obligación de guardarla, con el deseo de vivir en fidelidad hasta que nos llegue la muerte. Hemos propuesto muchas veces ya este caso, que ha sido real en nuestros días. En la JMJ, en Cracovia, había máxima alerta, ¿no? Lo siguiente: el párroco de una parroquia pequeña de un pueblo de Francia se marcha con sus jóvenes a ese núcleo que por culpa de los islamistas radicales estaba en máxima alerta. En su parroquia se queda un anciano de más de 80 años, se queda al frente de la parroquia. Esa mañana, como nos explicaron en las noticias durante el verano, entraron unos jóvenes islamistas y le degollaron. Donde estaba el peligro no sucedió nada y el párroco volvió con sus jóvenes, y donde no había peligro, aparentemente, aquel sacerdote acaba de entregar su sangre martirial. No podemos estar esperando que nos maten. No hablamos de eso. No podemos estar esperando un final martirial. No, porque aquí, pues en principio, no nos va a pasar. Al revés, es más que nos ignoran que otra cosa. ¿De qué hablamos entonces? Y termino, queridos hermanos. La historia de nuestros mártires, la gloriosa historia de nuestros mártires: 13 obispos asesinados, 6.000 sacerdotes y religiosos, 300 religiosas, cientos de miles de seglares comprometidos en las parroquias, en la adoración nocturna, en la acción católica, en los movimientos que había en ese momento, entregados a la Iglesia, que se dedicaban a amar a la Iglesia y a servirla, y que porque eran reconocidos socialmente les detuvieron y los mataron. Los mártires, su sangre martirial, nos hablan de que a nosotros se nos invita a tener esta misma fe: 1, en la vida eterna, que es a donde vamos a ir; 2, en la santidad a la que somos llamados; y 3,
dice Pablo, estamos en una carrera y nosotros corremos no por una corona que se marchita. No solo hay un primer premio, un segundo premio, un tercer premio, oro, plata, bronce, los demás hasta el 10º me parece, que es un papel de consolación. Usted ha participado, ha llegado el número 7 y los demás, lo siento, se han esforzado igual, han trabajado igual. Eso no es como lo nuestro. Pablo, que vive en el momento de las Olimpiadas, pone ese ejemplo porque dice, no, nosotros no es por una corona que se marchita, aquí todos vamos a ser coronados, aquí todos vamos a recibir esa corona de salvación. Y están en las gradas, está Jesús, está la Virgen, están los santos, están los mártires que nos dicen, venga, vamos, adelante, que podemos. Es la historia del principio del cristianismo en nuestra nación. Es Santiago, que está deprimido espiritualmente porque nadie le sigue y se queda dormido en las orillas del río Ebro, y la Santísima Virgen María, en carne mortal, se le aparece y le dice, Santiago, ánimo, sigue, adelante, adelante. Eso es lo que nos dicen nuestros mártires, queridos hermanos. El grito de Viva Cristo Rey les unió en el deseo de que Jesús reinara. El grito de Viva España Católica, en México, por ejemplo, morían diciendo Viva Cristo Rey y Viva la Virgen de Guadalupe, la guadalupana de México. Aquí algunos gritaron con vivas a la Moreneta. En Zaragoza, en Huesca, el caso que conozco es de Huesca, gritando Viva la Virgen del Pilar, el amor a María, el amor a la Iglesia. Y murieron porque deseaban que España fuera católica. Es un examen serio de conciencia para el momento en el que nos encontramos, después de todo lo que hicieron ellos. Es un momento serio de conciencia, de examen de conciencia, para pensar en cómo se nos ha ido todo esto de las manos. No es momento para la nostalgia, es momento para mirar hacia adelante. Dice Pablo, el corredor, cuando el corredor va seguro, lo vemos en la televisión, en las Olimpiadas, cuando el corredor va seguro, no va mirando para atrás, ¿a él qué le importa lo que hagan los demás? Él va seguro, va el primero, va apretando su ritmo hasta que llega. El que va regular ya va echando el ojo porque tiene miedo de que le pillen, y el que va mal al final se deja pillar. Aquí no hay que andar mirando para detrás, hay que mirar para adelante. Los mártires nos hablan de esto, de la confianza que Cristo reinará y vencerá, porque las fuerzas del infierno no podrán derrotar a la Iglesia. Está en las profecías dichas por Jesús en el Evangelio. Y porque la Iglesia nos enseña a ser firmes en el testimonio y a cuidar el examen de conciencia particular también, y a ser santos, y a fiarnos de los santos, y a seguir hacia adelante. El cielo nos espera, y los mártires están allí consolándonos ahora, siendo siempre testigos para la Iglesia de España y esperándonos para recibirnos en la puerta del cielo. Que así María, Reina de los mártires, nos lo consiga a todos.